Bienvenidos a Trading Boss, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a analizar cosas súper importantes. Si aún no has ido a ver el video de Digital Boss, tienes que ir a verlo, pero primero quédate en el de acá. Si ya viniste acá, luego vas a ver el de allá. Pero tenemos cosas muy importantes, fundamentales, muy importantes, porque la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, básicamente el organismo que pues maneja el dólar, subió medio punto los tipos de intereses, que es la mayor alza que han tenido en los últimos 22 años para poder combatir la inflación. Pero, ¿qué repercusiones tuvo esto en el mercado? ¿Por qué pasó? Y no solo vamos a ver el papá de los pollitos, bueno, la mamá, papá, todo lo que sea de los pollitos. Vamos a ver también el DXY, que es el índice de divisas del dólar estadounidense. Vamos a ver de manera muy resumida el oro y el euro para ver cómo se han comportado con respecto a lo que tiene que ver con los cambios que ha tenido los tipos de intereses y por qué puede verse. Pero también ha pasado algo súper importante, y es que ya están abiertas las preinscripciones a la generación 7 de CryptoBoss VIP. Recuerda que son cupos limitados, y para poder asegurar tu cupo y aprender a maximizar tus ganancias y ser un inversor rentable, tienes que ir abajo en la descripción, tienes el link, pones tu nombre, tu correo electrónico y ya está, ahí está. Aseguras tu cupo, quedan 11 días con 16 horas, pero mucho más importante, y aquí es lo que les interesa, estamos sorteando 3 becas para la generación 7, y es tan fácil como ir abajo en la descripción. También vas a tener el link de nuestras redes sociales. Esta es la oficial, recuerda revisarla bien antes de entrar. Es CryptoBoss, no es CryptoBoss con Y, con doble S, con triple Z, con una C mayúscula y otra minúscula. No, esos son estafadores, personas que creo que ni siquiera saben hablar español. Ten mucho cuidado, revisa bien, ingresa mediante el link que te dejamos abajo en la descripción. ¿Y cómo participar? Pues muy fácil, simplemente dentro de este post de Instagram etiquetas a 3 amigos, utilizas el hashtag GetBoss, obviamente dentro de tu comentario, le das like, lo compartes en tus historias y listo. El 15 de mayo se anuncian los ganadores para ver si eres uno de los ganadores de las 3 becas de CryptoBoss VIP. Vamos a empezar con el Crypto Fear and Greed Index para ver cómo se ha comportado el mercado. Vemos que estamos en un rango de Extreme Fear, aunque pues sabemos que en realidad esto en las siguientes 2 horas que se hace la siguiente actualización, ya tiene que actualizarse un poco y va a tener que estar por ahí, por la zona de un poco fear más neutral. No creo que esté tan cerca de lo neutral, pero por lo menos tiene que estar un poco en el fear ya más calmado, en el miedo un poco más calmado, porque se ha pegado un poco bastante interesante Bitcoin, pero incluso ha aumentado el volumen, es algo bastante bullish, porque hemos estado viendo que Bitcoin ha estado subiendo e incluso ha venido acompañado de volumen. Pero también hay cosas que son súper interesantes, porque ya sabemos que si el precio viene acompañado de volumen, pues viene acompañado de subida de volumen, viene acompañado de subida de precios. Eso significa que viene muy bien acompañado, pero también tenemos que ver ciertas métricas que no necesariamente son on-chain, sino simplemente son cosas que hay que ver. Son cosas que hacen mucha lógica y hay que empezar a verlas también. ¿Por qué? Porque podemos ver que sí, si bien por ejemplo, vamos acá a hacer un pequeño resumen, y es que vemos que el volumen últimamente ha estado creciendo en Bitcoin, ha estado como que pegando ciertas astas hacia arriba, pero en realidad con respecto a este volumen que hemos visto en días anteriores, no ha sido tan alto. Si bien sí ha crecido en los últimos días, no es que ha sido tan constante ni tan agresivo como este volumen de acá, que en realidad esto fue volumen bajando. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ya lo vamos a ver más adelante, y qué es lo importante, que es en realidad lo que a nosotros nos alerta, y es esto de acá, que han estado ingresando solo con hoy, creo que desde el mediodía, que ya no sé si eran personas que tenían información privilegiada o algo por el estilo, pero han empezado a haber unas cantidades muy interesantes de inflows hacia los exchanges. Eso quiere decir que han empezado a entrar bastantes Bitcoin a los exchanges, que pues por supuesto eso más que nada hace referencia a que están entrando Bitcoin para poder venderlo. Recordemos que cuando empieza a haber bastante inflow, o sea, empieza a entrar bastante Bitcoin a los exchanges, por lo general es cuando lo quieres vender. Porque, por ejemplo, digamos que tú tienes tu Bitcoin dentro de tu Ledger o dentro de tu wallet privada para tenerlos seguros. Entonces tú dices, ya, mira, quiero vender tantos Bitcoins. Entonces, obviamente, lo más probable es que hagas es que tú los metes en un exchange para poder venderlos. Lo contrario pasa cuando tú sacas tus Bitcoins del exchange y dices, ¿sabes qué? No tengo interés en tenerlos ahí, la verdad, quiero tenerlos seguros en mi wallet. En el corto plazo no tengo planeado venderlos. Entonces los voy a sacar, los voy a utilizar para otra cosa. Bueno, ya depende ahí, pues, ¿no? Entonces, cuando entran Bitcoins, bastante Bitcoins a los exchanges, lo que hace en realidad pensar es que va a haber dentro de pronto va a haber una venta masiva de Bitcoins. Y pues lo contrario, cuando están saliendo Bitcoins, es cuando en realidad no se planea vender mucho, y pues que las data en general nos está indicando que las personas no están interesadas actualmente en vender Bitcoin, sino en querer ahorrarlo. Pero ahorita estamos en zona de inflow, porque ahorita, por ejemplo, podemos ver que se transfirieron
transfirieron 2.000 bitcoins de Coinbase a Xapo. Xapo, los que no saben, es una aplicación de banca pues prácticamente que te permite utilizar tu efectivo de manera mucho más rápida. Pues tiene que tener este servicio de transformar los bitcoins a dólares de manera mucho más fácil. De una wallet lo pasaron a Coinbase, 1.285 bitcoins, y bajamos también 1.299 bitcoins de una wallet hacia Coinbase. Acá está Ethereum también, 12.500 Ethereum de una wallet desconocida hacia FTX, que es otro exchange bastante grande dentro de Estados Unidos también. Entonces todo esto nos ha estado indicando que apenas vieron que el precio empezó a subir, dijeron, es hora de entrar, porque si el precio sigue subiendo hoy, a mí me interesa vender un poco más arriba. Así como también nos interesa y les va a interesar el tema de los Prime XBT, de los copy trades, porque están como locos hoy solo con el tema de la volatilidad. Han estado 275.44%, 273, 273, 262, pues por supuesto por toda la volatilidad que ha tenido el mercado, y eso es lo que nosotros siempre repetimos. Cuando hay bastante volatilidad en el mercado, Prime XBT, los copy traders suelen estar en fuego. Entonces abajo en la descripción también tienes el link para que vayas y los revises. Ahora sí vamos a pasar con análisis técnico puro y duro, y antes de pasar con el Bitcoin vamos a reflejar el tema de qué son los tipos de intereses. Y pues prácticamente los tipos de intereses, cuando se suben, por lo general es una medida un poco más contractiva, porque empieza a costar un poco más producir ese dinero, entre comillas, para no ahondar tanto en el tema. Y cuando se bajan los tipos de intereses es por lo general una medida expansiva que busca hacer que pues, se genere más inversión, se preste más dinero, se pueda prestar más barato y así sucesivamente. Entonces, por todo el tema de la inflación y por toda la cantidad de dinero que se había impreso durante los últimos años por el tema de la pandemia y de todo lo demás, y los planes sociales y las asistencias que se han dado, eso aparte, y muy aparte de eso, también el tema de que se ha visto en China, todo eso, los fundamentales también los hablamos en Digital 2 mucho más a profundidad, con el tema de los barcos. Eso ha afectado a la cadena de suministros y ha hecho que los precios suban, y eso mezclado con la emisión monetaria gigante que ha venido pasando en los últimos 2 años, pues no ha afectado en nada positivamente a la economía, y eso se ha visto reflejado ahorita, porque si bien puede subir todo lo que sea, pero en un momento tiene que corregirse y empiezan a tener que pagarse esas cuentas por la inflación contenida. Porque recordemos que esta es lo que a cierta gente piensa, y es que si tú imprimes dinero en una economía parada, no va a haber inflación. Y mal no están, es verdad. Como la economía está parada, ese dinero en realidad va a ser, como se demora mucho en volver a circular, casi ni se nota. Pero el problema es cuando se reanuda toda la economía y vuelve a un ritmo normal. Sí, no tuviste inflación en el 2021 o 2020 que pasaste imprimiendo dinero a lo loco, pero cuando la economía vuelve a dinamizarse y vuelve a su ritmo normal, ahí es cuando vas a poder empezar a ver que tienes que empezar a acumular toda esa inflación. Entonces aquí es cuando viene el problema. Entonces ellos empezaron a subir los tipos de intereses para ver cómo reaccionaba el mercado, porque necesitaban combatir contra esa inflación. Y por lo general, cuando se suben los tipos de intereses, la inflación suele empezar a escalar, a bajar un poco, a relajarse. Entonces veíamos que en el DXY, para las personas que no sepan, el DXY es el índice de divisas del dólar estadounidense. Más que nada lo que hace esto, mírenlo como un medidor. De cuando está alto significa que el dólar está muy fuerte frente a las otras monedas, y cuando está bajo o cuando está bajando significa que el dólar se está depreciando frente a las otras monedas. Como podemos ver, desde que empezó todo el tema de los ajustes monetarios, ajustes de medidas y todo por el tema de la inflación, el dólar se ha venido apreciando bastante frente a otras monedas. Pero esto en realidad tiene su contraparte también, porque sí hace que tu moneda sea mucho más fuerte, que se aprecie frente a las otras, te ayuda a combatir la inflación. Pero por otro lado hace que como cuando recordemos que para no entrar tampoco tan técnico en cosas económicas, el tema de apreciar una moneda o depreciar una moneda también influye bastante en lo que es la balanza comercial de tema de importaciones y exportaciones de un país. Y cuando un país se suele apreciar bastante su moneda, en realidad le suele afectar en los temas de las exportaciones o de las importaciones, y pues en viceversa también. Cuando deprecias tu moneda te ayuda a tener ciertas ventajas comparativas mucho mejores frente a otros países, y así sucesivamente. Entonces acá hemos visto que bastante gente decía, bueno, el DXY, el dólar se va a poner tan fuerte que se va a ir al techo del 221, que fue a donde llegó el dólar con los ajustes de la post burbuja del .com, la crisis del 2000, y pues en realidad lo contrario ha pasado, ha empezado a corregir. Eso significa que la moneda se ha empezado,
la han empezado a depreciar, pues para poder manejar un poco el tema de la balanza comercial, que si podemos ver los reportes en investing.com, en realidad fueron mucho menor de los esperados, y pues ahí es cuando tienen que empezar ellos a jugar con la moneda un poco para poder ver cómo se arreglaba esa balanza comercial. Entonces, obviamente, como esto se ha como el dólar ha perdido un poco de fuerza, como podemos ver acá, creo que incluso cuando estábamos grabando empezó a bajar un poco, el oro empezó a subir bastante también, y como podemos ver acá, desde este punto más bajo que corrección que se había pegado, porque había estado en una tendencia bastante alcista, había tenido casi un 2.09, un 2.11% de subida, que tú dices, pero Steven, si eso Solana, Cardano me dan en 2.11% en un día en mercado bajista, o sea, qué interesante tiene. Y tiene mucho interesante porque para las personas que han estado operando en mercados tradicionales o en Forex, saben que el oro en realidad es caracterizado por ser un activo que no es tan volátil, que no se mueve mucho, y que el oro en un solo día se mueva un 2.11% ya es algo bastante notable. O sea, una persona que entró en un long al oro hoy tuvo que haber hecho pan para toda la semana prácticamente. Y podemos ver también que en monedas como el euro, que habían estado bastante a la baja frente al dólar, también empezaron a corregir hacia el alza. Y pues por supuesto podemos ver que también el Bitcoin empezó a subir bastante. Y esto es algo común. Cuando hemos visto que cuando el dólar está en puntos bastante fuertes, que empieza a estar bastante fuerte, es cuando el Bitcoin empieza a estar empieza a debilitarse un poco. Y por lo contrario, cuando el dólar está bastante débil, por lo contrario el Bitcoin suele apreciarse un poco más y estar un poco más fuerte. Entonces eso es lo que nosotros teníamos que revisar ahorita y teníamos que explicarle. Vamos a pasar la temporalidad de una hora para ver cómo se comportó el precio. Y lo que pasó acá, pues prácticamente fue que incluso antes de que pasara la Fed, porque por lo menos ahora local acá, que fue a las 3 de la tarde, no, perdón, si no me equivoco fue a las 2 de la tarde que anunciaron el tema de los tipos de interés, o a la 1. Antes, ya lo que había iniciado el día, mucho antes de lo de la Fed y que anunciaran todo eso de ahí, el Bitcoin ya había llegado a esta zona de los 39.200. Había empezado acá y subió hasta los 39.200, que recordemos que es una zona que tenemos muy marcada y muy reconocida porque antes actuaba como un soporte muy importante, pero actualmente se había vuelto una zona de una resistencia bastante alta. Como podemos ver acá, el precio resistió bastante esa zona, luego acá hoy la vino a tocar y luego fue rechazada bastante, y luego el precio retrocedió hasta aquí, y luego pasó el tema de la Fed y pues boom, como que agarró esa fuerza que necesitaba, ese volumen que necesitaba, como podemos ver que fue mayor al de ayer, aunque el de ayer fue pues prácticamente casi nulo por el tema de la indecisión, por lo que hoy se iba a hablar, y rompió y fue a tocar los $40.000, pero apenas los tocó fue rechazado. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, y vamos a pasar a la temporalidad de una hora para ver cómo es el escenario actual del Bitcoin y qué puede estar pasando. Podemos ver que Bitcoin se encuentra actualmente por encima de las dos medias móviles, y pues esto significa que le está yendo bien. Tenemos que ver si logra consolidarse por encima de estas medias móviles para poder ver si esto tiene una continuidad de hecho, y en 4 horas podemos ver también que está por encima de las dos medias móviles. Tiene cierta intención de ir a buscar esa media móvil de 200 periodos, pero pues va a necesitar más fuerza y más volumen el día de mañana, pues si quiere en realidad hacerlo. Entonces podemos ver que Bitcoin, para poder, en resumidas cuentas, no es que fue un análisis súper pequeño, súper corto, es porque esto fue rodeado de fundamentales. Ya una vez que el mercado que calma, nosotros tenemos que empezar a ver si sigue venido acompañado de volumen, si en realidad los fundamentales van a seguir acompañando, porque si no, lo más probable es que venga a hacer una corrección, no se logre consolidar por ese mismo tramo, y ahí es cuando empezamos a ver que no, en realidad no, solo fue un pump de noticias y listo, ya fue. Entonces también tenemos que tomar en presencia el tema de que han entrado bastantes Bitcoins y Ethereum a los exchanges, que pues por lo general suele ser relacionado con bastantes ventas. Entonces tendremos que revisarlo mañana mucho más a detalle, ahí sí ya ver cómo se comporta el mercado sin fundamentales, sin pumps interesantes de la Fed ni nada, para ver cómo se comporta el Bitcoin de manera mucho más segura. Espero que les haya gustado el video, no se olviden darle like, suscribirse, ir a participar por esa beca de la G7, preinscribirse, y nos vemos mañana con más contenido. Chao.